crees que ganaría? ¿Un león o una leona? ¿Una orca hembra versus una orca macho? ¿Un elefante o una elefanta? Hoy te traigo machos versus hembras, versión el reino animal. Porque ya les tocó uno a ustedes, siguen ellos. Y yo vengo de gris, que soy neutral. Mentiras. Qué fácil, la más bonita. Vamos a ser neutrales, realistas y hablaremos de situaciones probables. Comencemos con los felinos. Porque aquí amamos a los leones. Bueno, a los felinos en general. León versus leona. Comencemos con el macho. Tiene mayor tamaño y fuerza bruta. Tiene una melena que no solo sirve para que se vea atractivo, sino que también le protege el cuello y la cabeza. Ahora hablemos de las hembras. Son mucho más rápidas y resistentes. Tienen una coordinación perfecta para cazar en grupo. Por lo tanto, son más inteligentes en estrategia de ataque. Pero ¿qué pasaría si estos dos tuvieran una batalla épica? El león macho siempre caminará seguro. Usará su peso como amenaza, que por cierto pesa más de enfrente que de atrás. La leona podrá rodearlo despacio midiendo su respiración y su defensa. Él puede lanzar zarpazos muy poderosos, pero ella puede evitarlos porque es muy rápida. Él rugirá intentando intimidarla, pero a ella enojada no le va a hacer ni cosquillas. Ella comenzará a atacar sus costados, donde la melena no cubre porque ella sabe dónde pegar. Las hembras tienen ese poder, saben dónde pegar. ¿Dónde duele más? Ahí te pica. Ella se alejará antes del contragolpe. Él se cansará más rápido. Su fuerza, aunque es brutal, dura mucho menos. Ella mantendrá el ritmo constante porque está acostumbrada al machín cabrón. El macho se va a tambalear, cansado. Y si la leona lo muerde en la pata, en el costado, si le da bien al cuello, vas. Y no estábamos hablando de una leona mamá, porque esas son, hijo de su pinche madre, las qué hermosas. También depende mucho de la edad y fuerza de la leona, pero estamos comparando león y leona de la misma edad y experiencia. Recordemos que los machos no siempre andan en grupo, pero las leonas sí. Y si una se ve atacada, otras van a responder. Pero aquí estamos hablando de 1 versus 1. En este primer round ganan las leonas. Orca hembra versus orca macho. Orca macho. Siempre voy a hacer ese chiste. Puedes diferenciar a ambos ejemplares simplemente por cómo se ven. El macho es más grande. Además, físicamente es más fuerte que la hembra. Y en una confrontación directa es mucho más intimidante que una hembra. Pero una hembra vive más. Las hembras tienen un control social total. Los grupos de orcas son liderados siempre por una abuela. Las hembras mandan en la estructura familiar. Y dato curioso, los machos raramente atacarán a una hembra porque ellas son socialmente dominantes. De hecho, las orcas macho nunca se separan de su mamá. Qué atractivo. Nunca se independiza. Siempre siguen el grupo. Incluso aunque sea el macho reproductor, el alfa, el papá de todos, no es el que manda. Además, en la naturaleza, las orcas no se pelean para matarse entre ellas. No compiten por territorio, tampoco por dominancia como otros animales. Por eso son tan fuertes. Pero hablemos de un caso hipotético, ficticio, falso. Digamos que es un macho muy perdido y se encontró con una hembra que casualmente está sola y la quiere atacar. Porque la hembra no lo atacaría, siento dentro de mi corazón. A menos que la hembra esté con su cría. Ahí sí. El macho avanza como un submarino gigante. La hembra girará alrededor del macho midiendo su velocidad. Él intentará golpearla con su aleta, creando una ola que probablemente va a voltear a la hembra. Ella esquiva, pero rápidamente se dará cuenta que él es mucho más grande y fuerte que ella. Si él sigue atacando, seguramente la atacará con un golpe frontal. Y eso la lanzará a varios metros. Ella intentará cansarlo nadando más rápido de arriba hacia abajo. Pero él está sobre, se mantiene la presión. El macho utilizará su tamaño para bloquearle la subida a la superficie. Y ella tiene que respirar. Ella intentará escaparse, pero él la va a alcanzar. Eso en el supuesto caso hipotético que a este macho se le deschavetó la cholla. Segundo round ganó la orca macho. Tercer round, elefante macho versus elefante hembra. Bueno, como en la mayoría de los casos, aquí el macho también es mucho más grande. Tiene colmillos más largos, es más agresivo, tiene más testosterona. En cambio, la hembra tiene una inteligencia social superior, mejor coordinación en sus movimientos, aparte de ser más estratégica. Pero el más pesado. Hablando de un caso hipotético de batalla, el macho ruge y corre hacia ella, levantando un montón de polvo. La elefanta se moverá lateralmente y muy rápido, evitando el impacto. Y él probablemente choque contra otra cosa. Ejemplo, el macho chocó contra un árbol, lo barró. El árbol caducó. La elefanta intentará utilizar la estrategia de giro para golpear el costado del macho, pero apenas lo va a mover. El macho podrá embestirla de nuevo porque tiene mucha fuerza, arrastrándola varios metros. Ella intentará cuidar su cabeza y desviar su cabeza, pero su fuerza no alcanzará. Tras varios minutos, el macho dominaría con un empuje constante y ella va a tener que retroceder para evitar, pues, una lesión o perder la vida. Dato curioso, la diferencia de masa entre estos dos animales es demasiado grande para que una elefanta gane en un combate directo. Si estuvieran un grupo de elefantas, ganaría. Round 3, se lo lleva el elefante macho. Round 4, los pingüinos emperadores. Macho versus hembra. Se parecen bastante físicamente. El macho resiste temperaturas más extremas y también es mejor para guardar energía. Además, protege el huevo cuando la hembra está lejos. Todos vimos Happy Feet, pero la hembra es mucho más rápida nadando. Por eso ella caza. Además, tiene mayor resistencia en movimientos. ¿Qué pasaría si estos dos se pelearon y se encontraron en una batalla? El macho se plantará firme utilizando su peso para empujarla, pero la hembra se mueve más rápido sobre el hielo. Él intentará golpearla con sus aletas, pero ella lo esquiva de nuevo. Ella es muy rápida, puede picarle el cuello y apartarse. Y él aguantaría, él aguantaba, era mi campeón, pero no va a aguantar por siempre. Aparte, él es más lento. Ella lo rodeará, lo golpeará en varias ocasiones y al final hará que el pingüino macho caiga, porque perdió el equilibrio, no está muerto, sigue ahí. En el caso de la hembra, la velocidad más sus reflejos la hacen superior en una pelea 1 versus 1. Así que round 4, la pingüina hembra se lo lleva. Vamos de empate. Y por último, hablemos de oso hembra versus oso macho. Los machos son grandes y fuertes. Además, son más agresivos, especialmente en temporada de apareamiento, porque tienen que competir contra otros osos machos. Además de ser mejores en peleas directas por territorio o comida. Y también son más resistentes a golpes por su masa corporal. En cambio, la hembra es más rápida y más ágil. Muy inteligente para estrategias de escape y defensa. Además, si está cuidando a un osito, se va a poner bien brava. Las hembras son mejores para correr cuesta abajo y en maniobras rápidas. ¿Qué pasaría si hubiera una batalla entre estos dos? El oso macho se parará en 2 patas y rugirá para intimidar. La hembra retrocede, pero se mueve rápido.
Si ella quisiera escapar, pues podría, pero está peleando. Ella va a empezar a calcular el terreno. Él comenzará a aventar tierra. ¿Qué te pasa? Y ella esquivará hacia un costado y quizás haga que el macho pierda el equilibrio y choque un poco. Pero el macho no se rinde, volverá a atacar más. Y esta vez mucho más enojado, usando ese peso masivo que tiene, porque estamos calculando que ambos tienen la misma edad. Ella correrá en círculos utilizando su velocidad en contra del macho. Y cuando él intente alcanzarla, ella le va a soltar un zarpazo en el hocico. Ay, sí. Ella buscará altura, pero él también puede trepar. Aquí lo único que le queda a la hembra es subirse a una roca o subirse a un árbol para poder atacar desde la altura. Pero desgraciadamente él sí la puede derribar utilizando su fuerza, ya sea tirando el árbol, tirándola de la roca. Y ella al final terminará rindiéndose. Pero si quisiera escapar corriendo, sí podría. No sé, yo creo que es un empate. Pero recuerden, muchas de estas situaciones son hipotéticas, otras no tanto. Pero no están pasando, no las estamos viendo en este momento. Último round, lo ganó el oso macho. Y ahora sí, buenas noches.